Era el 1 de noviembre de 2006, las 3:20 de la tarde. En el bar Pine del Hotel Millennium en Mayfair, Londres, donde ocurrió lo impensable. Alexander Litvinenko, un exespía ruso convertido en denunciante, fue envenenado. Y su cuerpo comenzó a cerrarse. Sus amigos y aliados, incluido el oligarca ruso exiliado Boris Berezovsky, estaban en el bar, ajenos al horror que se desplegaba. Litvinenko, de 43 años, era una espina en el costado del gobierno ruso, y su presencia era una bomba de relojería. Mientras bebía su té, nadie podría haber predicho las devastadoras consecuencias. El bar Pine estaba abarrotado de actividad. Los sonidos de copas que chocaban y conversaciones murmuradas llenaban el aire. El olor a humo de cigarro y perfume caro se mezclaba con el aroma dulce de té recién hecho. Un halo de tensión se cernía sobre el grupo mientras discutían los últimos avances en el juego de gato y ratón de Litvinenko con el gobierno ruso. Boris Berezovsky, un hombre suave y carismático, estaba haciendo las delicias del público, mientras que Litvinenko, más reservado, se estaba tomando su té. Mientras charlaban, sus palabras estaban impregnadas de una mezcla de miedo, ira y una profunda sensación de inquietud. Alexander Litvinenko, un hombre que una vez fue temido y respetado dentro de la comunidad de inteligencia rusa, ahora se sentaba en su silla favorita, sus ojos fijos en la taza delante de él. Su rostro rugoso y arrugado, tallado con las profundas líneas de años de traición y persecución, era un testimonio de las dificultades que había enfrentado. Sus ojos, que antes eran brillantes y penetrantes, ahora parecían apagados y sin vida, como si la lucha se hubiera escapado de él. Una presencia imponente y alta, Litvinenko exudaba confianza, pero debajo de la superficie, una tormenta estaba a punto de estallar. Su cuerpo iba a traicionarlo de la manera más horrible posible. Los testigos describieron la escena como una de caos y pánico, con los amigos y colegas de Litvinenko corriendo a su lado mientras comenzaba a desplomarse. Algunos informaron haber oído un fuerte tosco, mientras que otros afirmaron haber visto los ojos de Litvinenko rodar hacia atrás en su cabeza. Berezovsky, conmocionado y desesperado, agitó frenéticamente la mano para pedir ayuda, pero era demasiado tarde. El cuerpo de Litvinenko se sacudía con espasmos, su rostro contorsionado en el dolor, mientras su cerebro era sistemáticamente destruido por una dosis letal de polonio 210 radiactivo. Antes de seguir adelante, haga clic en suscribirse y en la campana. Publicamos nuevos casos todos los días. Voy a llevarle de vuelta al principio de esta historia, donde un exoficial de la KGB convertido en denunciante se encontró en el punto de mira del gobierno ruso. Alexander Litvinenko, que una vez fue un miembro orgulloso y temido del FSB, comenzó a hablar en contra de la corrupción y la brutalidad del régimen de Putin. Reveló que él y sus colegas habían sido ordenados a asesinar a un oligarca ruso, y su vida cambió para siempre. No era un hombre que se dejara intimidar fácilmente, pero el gobierno ruso haría cualquier cosa para silenciarlo. A medida que las revelaciones de Litvinenko ganaban atención internacional, se convirtió en un objetivo para el Kremlin, y su vida estaba a punto de tomar un giro mortal. Alejandro Litvinenko era la persona central en este caso. Un hombre de 43 años que había sido espía ruso y se había fugado a la United Kingdom a finales de 2000, desertando del Servicio Federal de Seguridad ruso, o FSB. Vivía con su familia en Londres, inicialmente en el distrito de North London Borough de Islington. Litvinenko se convirtió en un crítico vocal del gobierno ruso, y su vida en el exilio adquirió un nuevo nivel de intensidad. Como resultado, cada uno de sus movimientos estaba siendo observado por las autoridades a las que había servido. Sabía de los riesgos pero sentía la necesidad de exponer la verdad sobre el gobierno ruso corrupto. Como exoficial del FSB, la vida diaria de Litvinenko estaba llena de reuniones y entrevistas con periodistas, escritores y activistas de derechos humanos, lo que alimentaba su pasión por exponer los errores de Rusia. Estaba casado con Marina, y juntos tenían 2 hijos hermosos. Litvinenko era conocido por su personalidad agradable, y su capacidad para contar historias que dejaban a su audiencia cautivada. Sin embargo, su lengua afilada y su disposición a confrontar al gobierno ruso también le habían hecho muchos enemigos. Su familia intentó mantenerlo en tierra, pero las presiones crecientes de su vida en el exilio lo habían consumido. Lo que hizo que Litvinenko fuera agradable,
Relatable y simpatético era su genuino deseo de hacer lo que creía que era correcto, incluso cuando eso lo ponía en peligro. Era independiente y tenía un fuerte sentido de la justicia, lo que lo motivaba a enfrentarse al gobierno ruso. Su familia lo veía como un héroe, y muchos otros admiraban su valentía. Su sentido del humor y su capacidad para contar historias también lo hacían una persona agradable de estar cerca, pero estos rasgos no lo libraron de las duras realidades que enfrentó. Al final, su determinación y convicción solo lo hicieron más resistente ante la adversidad. En cuanto a sus relaciones, Litvinenko confiaba en su esposa Marina y varios amigos cercanos, todos los cuales estaban al tanto de los riesgos que estaba tomando. También tenía unos pocos contactos confiables dentro de los servicios de inteligencia del Reino Unido. Litvinenko estaba particularmente cerca de Boris Berezovsky, un empresario ruso y un crítico vocal del gobierno de Putin. Su relación añadió combustible a las llamas ya que ambos hablaban en contra del gobierno. La red de aliados de Litvinenko le proporcionó un sentido de seguridad, pero sabía que nunca era una garantía. Los meses que precedieron a la envenenación vieron un aumento significativo en las actividades de Litvinenko, incluidas reuniones con periodistas y activistas de derechos humanos. Acababa de hablar en una conferencia en Londres, donde reiteró sus acusaciones sobre la participación rusa en el crimen organizado global. Esto no era la primera vez que había hecho estas acusaciones, pero parecía que el gobierno ruso estaba creciendo cada vez más irritado. Era claro que la crítica abierta de Litvinenko estaba comenzando a molestar la piel del Kremlin. Su familia notó que parecía más ansioso, pero no podían haber sabido la extensión del peligro que enfrentaba. Es importante destacar que los servicios de inteligencia británicos habían estado monitoreando las actividades de Litvinenko, y aunque notaron algunas ocurrencias extrañas, no podían haber predicho la extensión completa del peligro que enfrentaba. Litvinenko mismo había expresado preocupaciones sobre su seguridad, especialmente después de hablar en contra del gobierno ruso. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, nada parecía prepararlo para lo que estaba a punto de suceder. Las personas más cercanas a él se sintieron horrorizadas y devastadas cuando se dieron cuenta de que Litvinenko había sido envenenado, pero fue solo más tarde que aprendieron sobre la extensión completa de la trama contra él. El día en que notó que algo estaba mal fue el 1 de noviembre de 2006, cuando comenzó a sentirse mal después de reunirse con dos hombres rusos, Andrei Lugovoy y Dmitry Koptun, en el Hotel Millennium en Mayfair. Eran amigos de un agente ruso anterior, y Litvinenko había reunido con ellos en varias ocasiones antes. Sin embargo, esta vez, su comportamiento parecía extraño, y Litvinenko sintió un sabor extraño en la boca después de beber té con ellos. Serían muchos días antes de que se diera cuenta de la gravedad de la situación. Es un pensamiento aterrador que los amigos y familiares más cercanos de Litvinenko podrían haber notado señales de advertencia, pero en ese momento parecían insignificantes. Su esposa, Marina, más tarde recordó que había estado sintiéndose mal en los días que precedieron a la envenenación, pero había atribuido esto al estrés. Lo que no sabía era que los síntomas de Litvinenko eran el resultado de la exposición a polonio 210 radioactivo. En cuanto a sus amigos y colegas, estaban igualmente desinformados sobre el peligro que enfrentaba. ¿Pero quién exactamente estaba detrás de este acto atroz? ¿Era un agente desleal, alguien que discrepaba con las políticas de Putin, o un miembro del Estado ruso que había llevado a cabo el envenenamiento con la bendición del Kremlin? ¿Y qué papel jugó la crítica abierta de Litvinenko en su eventual asesinato? Estas son solo algunas de las preguntas que exploraremos en esta serie sobre la envenenación de Alejandro Litvinenko. El 1 de noviembre de 2006, una fría tarde de otoño en Londres, Reino Unido, Alexander Litvinenko sintió un sentimiento inexplicable de inquietud. El clima era típico para la capital británica, cielos grises con una ligera lluvia. Litvinenko estaba sentado en el Hotel Millennium, reunido con dos ex colegas de la KGB, Andrei Lugovoy y Dmitry Koptun. Habían invitado a este lugar para discutir una posible empresa en común, pero la intuición de Litvinenko le estaba diciendo que algo no estaba bien. Había vuelto a ser cada vez más paranoico en los últimos meses, siempre en la búsqueda de posibles amenazas. Mientras Litvinenko tomaba un tazón de té verde, Lugovoy y Koptun le presentaron un regalo, una pequeña jarra de polonio 210, supuestamente un raro material radiactivo utilizado en la industria nuclear. A Litvinenko no le parecía nada fuera de lo común,
ya que había trabajado estrechamente con ambos hombres en el pasado. Sin embargo, desconocía que el polonio 210 era un material altamente tóxico, letal en pequeñas dosis. Lugovoy y Koptun habían planeado cuidadosamente esta reunión, utilizando el material radiactivo para envenenar a Livinenko. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Los primeros signos de envenenamiento de Livinenko aparecieron solo horas después de la reunión. Comenzó a sentirse un dolor de cabeza severo y cólicos abdominales, que empeoraban por minuto. A medida que pasaban las horas, la condición de Livinenko empeoraba rápidamente, con su cuerpo experimentando una intensa intoxicación por radiación. Su piel comenzó a arder, y sufrió de graves vómitos y diarrea. Los profesionales médicos del Hospital Universitario de Londres estaban perplejos por los síntomas de Livinenko, incapaces de identificar la causa de su condición. Uno de los detalles más impactantes del crimen fue la presencia de polonio 210 en el cuerpo de Livinenko, un material tan raro que se encuentra en solo 1 gramo de uranio por billón. El hecho de que se utilizó para envenenar a una persona en un lugar público, con tanta precisión y habilidad, envió ondas de choque a través de la comunidad internacional. Se hizo claro que esto no era un asesinato ordinario, sino una operación meticulosamente planeada y ejecutada. A medida que se desplegaba la investigación sobre la muerte de Livinenko, se convertiría en uno de los casos más complejos e intrigantes del siglo XXI. Las autoridades británicas fueron algunas de las primeras en sospechar de una trama, con la habitación del hospital de Livinenko rápidamente convirtiéndose en un escenario del crimen. Sus médicos y enfermeras estaban horrorizados por su condición, y inmediatamente contactaron a la policía para informar el incidente. El Servicio de Policía Metropolitana, liderado por el comandante Andy Redwood, comenzó una exhaustiva investigación, recogiendo pruebas y entrevistando a testigos. A medida que se difundió la noticia del envenenamiento de Livinenko, el mundo observaba con respiración contenida, preguntándose qué había sucedido con el antiguo espía ruso. Una pregunta en la mente de todos era, ¿quién podría haber cometido un crimen tan atroz? ¿Qué crees que realmente sucedió en esa noche fatal en el Hotel Millennium? ¿Fue solo un accidente trágico, o algo mucho más siniestro estaba en juego? Comenta abajo y dime qué crees que sucedió. El 1 de noviembre de 2006, la policía recibió una llamada de un hospital local en Londres, informando que un hombre de 43 años, Alexander Livinenko, había colapsado mientras tomaba un tazón de té en un lobby de hotel. Cuando la policía llegó, encontraron a Livinenko en una camilla, con síntomas graves incluyendo vómitos, un dolor de cabeza severo y una fiebre alta. Inicialmente, la causa de su enfermedad era incierta, pero los médicos pronto descubrieron que había sufrido una dosis masiva de envenenamiento por radiación. La condición de Livinenko empeoró rápidamente, y fue trasladado a un hospital, donde pasó los siguientes 23 días en coma. La policía lanzó una investigación sobre el envenenamiento de Livinenko, pero el caso resultó ser un caso complejo y difícil. La pieza clave de evidencia que cambió todo fue una muestra de té encontrada en la taza de Livinenko, que más tarde se probó que contenía altos niveles de polonio 210. Esta sustancia rara y altamente radiactiva no se encuentra naturalmente en el medio ambiente y es virtualmente indetectable por detectores de radiación estándar. El té llevó a los investigadores a creer que Livinenko había sido envenenado con una dosis letal de polonio 210, que había sido administrada en forma de bebida. Este descubrimiento fue un gran avance en la investigación, ya que llevó a la policía a sospechar que el asesino había utilizado un método sofisticado para entregar el veneno. Las pruebas posteriores revelaron que el polonio 210 había sido obtenido de un reactor nuclear en Rusia. A medida que la investigación avanzaba, la policía identificó a varios individuos que se creía que habían estado involucrados en el asesinato de Livinenko. Andrei Lugovoy y Dmitry Koptun, 2 nacionales rusos, eran entre los principales sospechosos, con los investigadores sospechando que habían sido enviados al Reino Unido para llevar a cabo el asesinato. Lugovoy y Koptun se habían reunido con Livinenko en un bar